Les voy a pedir de favor que todos vayamos preparando nuestra Biblia para poder estudiar la palabra de Dios. Doy gracias a Dios porque hoy tenemos un buen número de jóvenes, de hermanos que fueron a Saltillo, Coahuila, al Congreso de Jóvenes. La iglesia de Shalom, este es el segundo año que organizan un congreso juvenil y gracias a Dios porque algunos de nuestros jóvenes, como 12, 14 en total, pudieron ir. Entonces, pues nos da mucho gusto, ¿verdad? Sobre todo por la disposición también de la iglesia. La mayoría viajó en avión, llegaron a Monterrey y de Monterrey a Saltillo es como una hora todavía, pero la iglesia fue a recogerlos, así que gracias a Dios ellos están bien, ¿verdad? No se preocupen por aquellos de sus hijos. La iglesia de Shalom es una iglesia muy bonita, muy hospedadora, así que están bien cuidados los jóvenes, ¿verdad? Vamos a inclinar nuestro rostro, ya los jóvenes subieron a su salón, vamos a orar por la clase dominical del día de hoy. Padre amado, nos gozamos, Señor, nos gozamos y nos alegramos porque ha transcurrido una semana de vida y estamos aquí en tu casa para agradecerte por ello. Te alabamos porque eres nuestro Dios, te adoramos porque eres santo, justo, bueno, todopoderoso, misericordioso, salvador, proveedor de todas nuestras necesidades, Señor. Perdona nuestros pecados de manera personal, individual, familiar y como iglesia, Padre. Vamos delante de tu presencia para suplicarte, Señor, que la enseñanza que el día de hoy se va a impartir en esta iglesia edifique a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, ancianos que nos hemos congregado. Envía bendición a quienes a través de las redes sociales también se conectan con nosotros y son partícipes de nuestro culto dominical, Padre. Que la palabra llene nuestro corazón. Háblanos a través de la Escritura, Padre Santo. Confórtanos, anímanos, consuélanos o redarguye, Señor, según la necesidad de cada uno. Pero que todos, Señor, que todos seamos llevados, Señor, por tu Espíritu Santo a amarte, a adorarte, a darte las gracias, Señor. Bendice esta nueva serie de clases dominicales que empezaremos el día de hoy y que durante todo el año 2025, de lo que resta, Padre, estaremos estudiando tal vez un poquito más. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy quiero empezar una nueva serie de estudios en la escuela dominical, hermanos. Y esta serie está basada en el libro de Job. La serie que vamos a estudiar, hermanos, a partir del día de hoy se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. ¿Qué significa vindicar? ¿A qué le suena la palabra vindicar? ¿Alguien sabe qué significa vindicar, hermanos? Vindicar da la idea de recuperar algo. Cuando una persona, hermanos, sin justificación, sin ninguna base, es acusada de algo y se dice que tiene que vindicar su nombre, significa que se va a recuperar su honor. Significa que algo se va a hacer para comprobar que esa persona de la que se está hablando injustamente no es lo que dice ser. Normalmente cuando alguien quiere vindicar el honor de una persona, es algo tan relevante que lo tiene que hacer por escrito, a efecto de que esa persona diga, por ejemplo, su servidor fue acusado de robo, fue acusado de algo. El juez emite un dictamen donde vindica mi nombre y dice, este señor es inocente. Y yo puedo respaldar con eso mi inocencia. Vamos a ver, hermanos, en el libro de Job, que Satanás acusó a Dios de una serie de cosas. Y que fue un hombre, a través de su vida, a través de su fe, quien vindicó con su propia vida que Dios no era lo que Satanás decía ser, sino que él seguía siendo lo que Dios decía que era. Pero también vamos a aprender que Job pagó un costo muy elevado para poder vindicar el nombre de Dios. Y vamos a ver también que este hombre llamado Job, y vamos a entrar en materia al punto número 1, que era un hombre tan real como nosotros. Si nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, cada uno de los 66 libros de la Biblia, vamos a encontrar alrededor de 3,000 personajes, 2,900 y tantos personajes tiene la Biblia. Muchos de ellos son famosos, algunos más, otros menos.
Yo me atrevería a decir, hermanos, que aparte de Jesucristo, uno de los hombres, uno de los personajes más reconocidos en la Biblia es Job. Y no solamente es uno de los hombres más reconocidos en la Biblia porque se menciona, sino porque probablemente algunos de nosotros en algún momento de la Biblia nos identificamos con lo que Job había pasado o con lo que Job tuvo que enfrentar. Déjenme decirles, hermanos, que la Biblia, la palabra de Dios, no es un libro de mitos o de leyendas. Es decir, no es un libro que destaca a héroes poderosos, hombres con fuerzas más allá de lo humano, de tal manera que yo puedo decir, no, yo jamás voy a ser como ese hombre, jamás voy a ser como esa mujer. La Biblia tampoco es un libro de leyendas, de cosas fantásticas, de mentiras, de cosas inventadas. La Biblia es un libro de realidades, de vidas reales, de vidas pasadas, de hombres que en el pasado demostraron su fe en Dios, de hombres que en el presente podemos seguir demostrando esa fe en Dios, pero también es un libro que habla de vidas futuras que pueden, hermanos, ser hombres y mujeres que en su vida reflejen lo que Dios es. Job, hermanos, es un hombre que vivió en una época muy antigua. Yo calculo que Job habrá vivido aproximadamente hace unos 4,000 años. Job vivió antes de los patriarcas, antes de Abraham. Es algo muy importante. Cuando Job vivió no había ningún libro escrito. No había ninguna revelación, por lo menos que nosotros tengamos una fuente o una base para decir. Nosotros hoy tenemos la Biblia, él no tenía nada. En la época del pueblo de Israel había profetas, él no tenía nada. Él es antes de todo eso. Y aquel hombre, aquel patriarca, hermanos, dice la palabra de Dios que su vida en un momento, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos, hermanos, se vio impactada, impresionada por una serie de cambios drásticos, de pérdidas, que yo me atrevo a creer fueron impresionantes para la gente de su tiempo. Yo creo que propios y desconocidos se habrán impresionado de por qué aquel hombre, hermanos, le habrían pasado tantas tragedias. Job es un hombre real. Job es tan real, hermanos, su vida fue tan real, su testimonio fue tan real que vamos a comprobar, vamos a la palabra de Dios, hermanos, para ver que Dios, escucha esto, a través del tiempo, siglos después, cientos de años después que Job había muerto ya, Dios mismo lo trae a la memoria y va a mencionar a Job. Vamos al libro de Ezequiel, no vamos, de hecho hoy no vamos a hablar del libro de Job como tal, hoy es prácticamente un tema introductorio que me va a permitir sembrar esa idea o ese anhelo o ese deseo, hermano, en tu corazón. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 14, versículo 14 y después el 14:20 y después Santiago capítulo 5, versículo 11. He orado a Dios para que esta serie, hermanos, edifique la vida de la iglesia, nos anime, nos fortalezca, pero también nos rete, también nos confronte, nos anime, pero también nos redarguya. Que salgamos de la casa de Dios diciendo gracias, Señor, por tu palabra, pero también con la intención de decir, Señor, yo necesito ser como Job. Que la medida de fe que tú me estás poniendo con la vida de este hombre es tan grande y sin embargo tan real que yo quiero llegar a ella. Job nos va a permitir comprobar, no comprobar, sino darnos cuenta o comprender, es la palabra que quiero, nos va a permitir comprender muchas cosas, hermanos, que vivimos en la vida cotidiana. Y nos va a permitir también conocer más a Dios. Ezequiel capítulo 14. Dios está hablando, está reprendiendo a su pueblo de Israel y dice, si estuviesen en medio de ella, es decir, de la casa de Israel, si estuviesen, Ezequiel 14:14, ¿están allí? Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si la vida de Job fuera un mito o una leyenda, ¿creen ustedes que Dios lo usaría como ejemplo para reprender a su pueblo Israel? No. La vida de Job fue real.
Y cuando Dios quiso usar ejemplos de hombres, por eso dije de vidas pasadas, no de que alguien ya vivió otra vida en el pasado, no, sino de hombres que vivieron en el pasado, para dar un ejemplo en el presente, le dice Dios a su pueblo: si aún el gran Job estuviera en medio de ustedes, solamente él por su justicia se salvaría. Es decir, Dios utiliza realmente a los hombres y mujeres de la Biblia como un estándar para medir tu vida y la mía. No sé si me explico. Dios va a usar la vida de los hombres y mujeres de la palabra de Dios para medir nuestra vida. Porque yo voy a llegar delante de Dios y le voy a decir: Señor, es que yo no podía vivir la vida cristiana. Yo no podía ser entregado. Yo no podía confiar. Yo por eso dudé de ti. Por eso me aparté de tu palabra. Por eso lloraba y lloraba cada que tenía tragedias. Porque eso, ¿quién lo puede soportar? Y Dios va a decir: no, mira Daniel. Mira lo que hizo Daniel. Mira lo que hizo Noé, mira lo que hizo Job. No me digas que no se puede. Porque yo le doy la fuerza al ser humano para poder. Y eso es lo que vamos a aprender también en esa serie. Que Dios a todos los hombres y mujeres nos va a dar las fuerzas necesarias para poder ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Voy a usar como ejemplo lo que estamos haciendo ahorita. Quiero que vean a mi izquierda el muro y quiero que vean a mi derecha la remodelación. Este es el antes y este es el después. Germán puede hacer esto antes a través de la prueba, de todo lo que va a vivir, pero Dios no me va a dejar así. Me quiere llevar a esto. Pero en esta serie vamos a aprender cuál es el costo de llegar allí. 14:20. Y estuviesen en medio de ellos otra vez Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Vamos al libro de Santiago, hermanos, capítulo 5, versículo 11. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 11, y vamos a comprobar en la palabra de Dios, hermanos, vamos a comprobar en la palabra de Dios algo muy interesante, y aquí nos vamos a estacionar unos minutos, hermanos. ¿Alguien ha oído hablar de la resiliencia? ¿Sí o no? ¿O ni idea? ¿Sí han oído hablar de la resiliencia? La resiliencia es un término que se ha puesto de moda, hermanos, en los últimos años. La resiliencia. De hecho, uno de los que se consideran padres de la resiliencia es un hombre que escapó, que estuvo en los campos de concentración de Hitler. Él escribió un libro muy interesante, ¿verdad? Vale la pena leerlo. Lo leí hace un par de años. Es un libro muy bueno, muy interesante. Y en él nos comparte todo lo que vivió, todo lo que tuvo que soportar allí en los campos de concentración. En los campos de concentración y todo lo que él aprendió también allí. Ha dado conferencias en todo el mundo, porque todo el mundo quiere saber cómo se puede soportar algo tan terrible como estar en un campo de concentración. La resiliencia, hermanos, dice el diccionario, escucha por favor, la resiliencia es el proceso de adaptarse a la adversidad, a un trauma, a una tragedia, a una amenaza, o fuentes de tensión significativas como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o incluso financieras. Eso es resiliencia. ¿El cristiano necesitará ir a tomar un curso de resiliencia? ¿Necesitará ir a una conferencia para saber lo que es resiliencia o cómo puede aprender a afrontar todo esto? No. Lo que tiene que aprender es ver lo que los hombres de Dios hicieron para ser resilientes. Y quiero que vayamos a Santiago capítulo 5, versículo 11. Y aquí vamos a aprender algo maravilloso, hermanos. Santiago capítulo 5, versículo 11. La palabra de Dios dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia? ¿Qué dice? De Job, paciencia. Esa palabra paciencia, hermanos, ¿saben ustedes qué significa? Juan, Mariana, resiliencia. ¿Han oído de la resiliencia de Job?
y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hermanos, Job es el primer libro escrito del Antiguo Testamento, no es Génesis. La Biblia no está colocada de manera cronológica, ni siquiera, ¿verdad?, como escritura. El primer libro que se escribió en el Antiguo Testamento es el libro de Job. Y el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento, ¿puedes corregirle allí, Eloy? Yo me equivoqué, donde Santiago la A cámbiala por una N. El primer libro escrito del Antiguo Testamento, hermanos, es Job. Y el primer libro escrito del Nuevo Testamento es Santiago. Y en los dos se menciona ¿a quién? A Job. La pregunta es ¿por qué? No, L no, N. Hermanos, el primer libro del Antiguo Testamento nos enseña cómo un ser humano con base en la fe que tenía en el Dios Altísimo, tuvo la resiliencia, la capacidad, la fortaleza, la fuerza, el vigor, la prestancia para enfrentar lo trágico que fue su vida. Y el Nuevo Testamento, el primer libro de la Biblia, nos recuerda a ese hombre. Yo les pregunto por qué. ¿Será una casualidad que en el primer libro del Nuevo Testamento se nos recuerde la resiliencia? ¿Se nos recuerda a este hombre? Pregunto. ¿Por qué no? Daniel. Uh-huh. Ajá. ¿Quién más? ¿Se habían dado cuenta de esto? ¿Tendrá Dios alguna razón, un propósito? ¿Cuál, Estefelda? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Ajá. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Ajá. Sí. Sí. Uh-huh. ¿Por qué se menciona a Job en el primer libro del Antiguo Testamento y en el primer libro del Nuevo Testamento? Sí, estoy de acuerdo con Felda. Habla de Dios, eso es un hecho. Pero ¿por qué se habla de Job? Uh-huh. 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 Porque Job es un ejemplo real, hermanos. ¿Sí me explico? Se menciona porque Job es un ejemplo real, no es imaginario. Si nos damos cuenta, esa es la razón. Sí, estoy de acuerdo con Felda porque Dios es Dios, eso es un hecho. Pero cuando hablamos de Dios, los seres humanos tenemos un problema. Los seres humanos necesitamos ver, tocar, para poder creer. Por eso hay tantos ídolos en el mundo. Por eso hay religiones que piden a San Fulano, San Mengano, San Sultano, San Perengano, porque la necesidad del ser humano, él cree en lo que puede ver, tocar, percibir. Cuando piensa en Dios, no se imagina muchas cosas y por eso también hace una figura. Dice, este es Dios porque yo necesito verlo, necesito tocarlo. ¿Sí me explico? Y por eso dice Dios, miren, quiero que vean, aquí está este hombre humano, de carne y hueso como ustedes, que vivió todo esto, pero él salió adelante. Hermanos, en la época que vivió Job, dejó impresionados a todos los que lo vieron. Santiago, el primer escritor del Nuevo Testamento, estaba tan impresionado al escribir a los creyentes respecto a las pruebas, que dice, ¿qué mejor ejemplo que Job? Siglos después, usó el mejor ejemplo. Hoy, 2000 años después, nosotros vamos a hablar de Job y nos vamos a quedar impresionados también. Y si el Señor no viene en 2000 más, la gente se va a seguir impresionando de Él. Uno pensaría, hermanos, algo que vamos a recordar y a aprender en el libro de Job, es que muchas veces pensamos, es que porque yo soy bueno me tiene que ir bien.
En la semana, hermanos, le compartí de Cristo a un muchacho. Me costó mucho. No, es que a mí me ha pasado esto, yo soy buen hijo, yo soy un buen hombre, pero me enfermé, me pasó esto, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo por más que trataba de decirle, bueno, mira, lo malo también le pasa a la gente buena y le pasa a la gente mala. No, pero es que si yo he hecho lo bueno, ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios? Y fue una conversación muy larga para que entendiera. Le digo, mira, lo bueno o lo malo que nos pasa no tiene relación alguna con que si somos buenos hijos de Dios o no. Son circunstancias que lamentablemente los seres humanos tenemos que vivir porque el sufrimiento no hace acepción de personas. Punto. ¿Sí nos damos cuenta? Dios nunca se ha comprometido, hermano, hermana, a evitar que te pase una tragedia o algo, o tener una pérdida dolorosa. Dios nunca se ha comprometido. Lo que sí promete es que en medio de esto va a estar contigo y conmigo, con nosotros. El libro de Job es un libro en el que vamos a aprender a darle la gloria a Dios, pero donde también vamos a aprender a reconocer que el ser humano necesita hacer algo. Y nada que ver con aquel dicho coloquial que dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, lo que necesitas es tener fe, es confiar, es creer, es ser resiliente, es buscar esa fuerza que proviene, hermanos, de Dios. Yo creo que muchos nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios cuando pasan estas calamidades, estas pérdidas? El libro de Job, hermanos, es un libro tan hermoso, que es un libro poético. Dios inspiró a este hombre para escribir ese ejemplo de una manera poética, es poesía, es algo maravilloso. Ir viendo párrafo tras párrafo, hoja por hoja, lo que fue pasando en su vida. Fue tan trágico lo que vivió el antes y el después, que aquel hombre, hermanos, que sufrió de una manera terrible, podríamos decir que se convirtió en un héroe. Pero fue porque Dios estuvo con él. Se convirtió en un héroe, hermanos, pero escuchen esto. Antes de ser un héroe, él experimentó gran dolor, soledad, rechazo, enfermedad, confusión, abandono, duda, ansiedad. A veces algunos creyentes decimos, es que yo soy como Job. Con todo respeto yo te digo, hermano, no creo. No creo. Probablemente estás teniendo un dolor, seguramente estás teniendo un dolor que te está provocando sufrimiento y debe de ser doloroso. Pero el costo que pagó Job fue un costo que muy pocos han pagado. Pero les voy a decir una cosa, la grandeza de Job ni siquiera se centra en el costo que pagó, sino en cómo lo veía Dios. ¿Sí me explicó? Guárdate esta idea en tu cabecita. La vida de Job era tan extraordinaria que Dios se lo presumió a Satanás. Todo lo que le pasó a Job fue porque Dios le presumió a Satanás. Dijo, mira, el hijo que yo tengo. Por eso es que fue el hombre que vindicó, hermanos, el honor, el nombre de Dios. Y de allí el título de la serie para los hermanos que se están incorporando. ¿Algún día en la vida, hermano, te has planteado alguna de las siguientes preguntas? ¿Por qué a mí? ¿Por qué precisamente en este mismo preciso momento me sucede lo malo? ¿Por qué a mi familia y no a una familia mala? ¿Por qué a mí que soy bueno y no a mi vecino que es ladrón, que es borracho, que es esto? ¿Algún día has pensado eso? ¿Algún día te has preguntado, es que qué hice mal? ¿O dónde está Dios en medio de esto? O peor aún, ¿algún día te has preguntado, ¿realmente le importa a Dios? Yo creo que sí. Algunos en algún momento de nuestra vida se han planteado esta pregunta. Si en algún momento de tu vida te has planteado alguna de esas preguntas o varias, esta serie es para ti. Y si nunca te la has planteado, también es para ti. Si en la vida has sufrido o estás sufriendo hoy, esta serie es para ti. Y si nunca has sufrido, también es para ti.
Porque para que el día que te pase sepas por dónde ir, o cuando es rodeado de personas que están pasando por esto, tú les puedes decir, no, mira, hay un Dios que te puede dar la fortaleza para ser resiliente. Que tú no necesitas ir a tomar un curso, ir a no sé a dónde. Porque mira, aquí hay una persona real que, sostenida por el poder de Dios, se convirtió en un héroe de la fe. Dios nos quiere llevar a todos, hermanos, allí. Quiero decirles algo, hermanos. Dios nunca, nunca, nunca va a dejar de amar a sus hijos. Dios no te abandonó a partir del momento en que empezaste a vivir una tragedia. Dios no dejó de amarte a partir del momento en el que tú empezaste a sentir dolor. Al contrario, Él empezó a llevarte en sus brazos. A pesar de que te da la fuerza para que tú lo puedas hacer por tu propio pie. No sé si me expliqué con esta idea. Dios no dejó de amarnos cuando llegó la tragedia. No nos abandonó cuando lo que estamos viviendo empezó a suceder. Al contrario, nos lleva en sus brazos a pesar de que nos ha dado la fuerza para que nosotros podamos caminar con nuestro propio pie. Porque siempre, siempre, siempre nos va a dar la fuerza para que podamos enfrentar, y por si fuera poco, está en nosotros y está al pendiente de todo lo que nos pasa en la vida todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay ninguna duda? ¿Vamos bien? Vamos al Salmo capítulo 34, por favor, entonces. Salmo capítulo 34. Les voy a hacer una pregunta, hermanos, y espero varias respuestas. ¿Creen ustedes que en algún momento de su vida Job tuvo momentos de confusión, de inquietud, de duda, de cuestión a Dios? ¿Por qué? Juan Pablo. Porque es humano, porque es real, Daniel. ¿Algún día te has sentido mal o te ha dado vergüenza preguntarle algo a Dios, cuestionar a Dios, o en ese momento en que estás sufriendo, ir con Dios y decirle, ¿qué le dices? Para no poner yo palabras, ¿qué le dices en esos momentos? O vamos por partes, algún día te has sentido mal y decir, pero ¿por qué? Es que yo no puedo preguntarle a Dios, yo no puedo cuestionarle a Dios. Pero en tu mente y en tu corazón, ¿sí lo quieres hacer? No me vean nada más, díganme, ¿sí o no? Gaby. Sí. Ajá. Sí. Los demás. ¿Qué le preguntas a Dios? ¿Qué te gustaría cuestionarle a Dios, hermana María? Se quiere uno morir. No, no, sí, sí, hermana, dígalo. Abra su corazón, hermana. No aguanta el dolor. Se refiere al dolor físico o emocional. Eso es algo muy importante que vamos a ver en esa serie. El dolor emocional. Dice la hermana María, uno se quiere morir. Hermana. Sí. Totalmente, hermana, totalmente. Sí. Sí.
Impresionante. Sí, sí. ¿A dónde la llevó su mente, su corazón, sus pensamientos, a pesar de que es usted una mujer de fe y no de ayer, hace de muchos años? A quererse morir. Sí. O sea, quería sí, pero no. No, suena chistoso, pero sí, es la realidad. Esa es la realidad, hermanos. Porque la gente que se suicida, en realidad no se suicida porque se quiere morir. Se suicida porque porque cree que es la solución para terminar con su dolor emocional. ¿Sí me explicó? Felda. Ujú, ujú, ujú. Al final el libro dice de otras que había oído, pero ahora te conozco. Es en el dolor, en el sufrimiento, cuando verdaderamente conocemos a Dios. Nosotros como cristianos podemos venir a la iglesia y escuchar la palabra que usted nos comparte, pero y sí, saber de Dios, pero donde verdaderamente conocemos a Dios es en la cama del hospital, cuando se nos dice que un familiar tuvo algún accidente o que falleció. Es entonces donde verdaderamente sabemos de qué estamos hechos, si verdaderamente tenemos esa fe en Dios o no. Y también el amar a Dios no significa que no vamos a tener dudas o que no vamos a cuestionar cosas que nos pasen, porque podemos tener el amor a Dios, pero podemos, cuando nos vienen las pruebas, las dificultades, nos puede faltar la fe. Y bueno, de ahí viene eso, de no conocer a Dios. Necesitamos, recapitulando lo que dice Felda, necesitamos experiencias en la vida que nos permitan darnos cuenta realmente dónde está nuestra fe, de qué estamos hechos. Y eso fue lo que le pasó también a Job. ¿Alguien más? ¿Uno o dos más? Dime tu nombre, ¿cómo te llamas? María Jesús. ¿Cómo te dicen, Mari? ¿Cómo te dicen? Chuyo, Mari. Chuyo, que está bien, Mari, está bien, dime. Mi niña partió hace 20 años, pues yo le he pedido a Dios. Le pedí perdón, entonces vi su vida de Job y eso fue lo que me acercó más a él. Sí. Yo hablo con él, luego veo videos y Sí. le pido fortaleza y pues le sigo pidiendo perdón por si no fui una buena madre, que no la supe cuidar. ¿Alguien más en algún momento de Juan Carlos? Yo pienso que también algo que nos lleva a una duda es de que como seres humanos, como usted comentaba hace rato, buscamos ver o tocar, pero también necesitamos escuchar. Cuando pedimos ayuda a Dios y no escuchamos una respuesta audible, como que ese silencio nos va llevando más a una duda. Dios estará conmigo, Dios me ha abandonado, mi vida de pecado me ha alejado de Dios. Y como humanos nos empezamos a cuestionar. Pero es en ese momento en donde como los seres humanos, nuestra fe se pone a prueba, nuestra confianza de Dios se pone a prueba. Y eso le pasó a Job. Empezó a cuestionar la vida de Dios, que cuando Dios le contestó, audiblemente no tuvo una respuesta, ¿verdad? Porque él por un momento creyó conocer más de Dios, o saber más que Dios mismo. Y nosotros como seres humanos muchas veces esperamos esa respuesta audible para saber que Dios está con nosotros. Sí. Muy interesante. Pero su palabra nos dice que nunca nos abandona, nunca ha dejado de amar. Sí. Aún en el silencio, Dios está con nosotros. Muy interesante. Almadelia. En algún momento sí fue pronto de decirle a Dios qué hiciste cuando pasé por una estación difícil, porque mientras mi vida había ido bien, estable, normal, en ese momento sí vinieron todas las preguntas que creo que nunca me había hecho en mi vida. Y sí le dije a Dios, ¿dónde están tus promesas? ¿Dónde está lo que tú dijiste? Entonces como queriendo reclamarle también, y pensando que se había equivocado, no en lo que había hecho. Qué tremendo, ¿no creen ustedes?
Ahora, quiero decir algo muy importante, hermanos. Quiero recordar, Dios no nos abandona. Dios no deja de amarnos. Como seres humanos, por eso quise titular el sermón de hoy respecto a Job, que es alguien real, porque no solamente nos identificamos con él, nos vamos a identificar con muchas de sus preguntas. Porque si bien es cierto, él es un héroe, él cuestionó mucho a Dios. Hubo un momento en que deseó morirse incluso, lo que decía la hermana María. La carga emocional fue tan impresionante que le llevó a plantearle muchos cuestionamientos a Dios, pero tengamos cuidado, tengamos mucho cuidado. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos a Job, Job estaba seguro de quién era Dios. Job sabía que Dios lo amaba y Job sabía que no lo había abandonado. Sabía que Dios era tan real como él. Los cuestionamientos de Job no fueron precedidos por el enojo, no fueron precedidos por la ira, no fueron precedidos por la intención de exigirle a Dios. Fueron cuestionamientos que procedieron de un corazón que amaba a Dios, pero quería entender, quería comprender por qué. ¿Sí me explicó? Porque si hoy lo pensamos, en la antigüedad se creía equivocadamente que a los buenos les iba bien y a los malos les iba mal. Y eso no es cierto. Lo malo le pasa a los malos y a los buenos. Eso dije al principio, ¿sí me escucharon? Pero antiguamente se creía eso, y Job en esa cultura creía eso. Entonces, cuando él cuestiona a Dios es porque dice Dios, es que yo quiero comprender, yo quiero entender. El problema, hermanos, de tratar de entender es que en lugar de llevarnos, en lugar de acortar el camino a esto, nos deja en esto. Comprendo lo que dice mi hermano Juan Carlos, a veces necesitamos oír. Y no lo dudo, porque el ser humano necesita eso. Pero el creyente no necesita oír, no necesita tocar, no necesita sentir, porque ya tiene en la Biblia, en la palabra de Dios, la vida real de personas reales que vivieron situaciones reales. ¿Sí me explicó? Hoy nosotros ya no necesitamos ese tipo de respuestas audibles o visibles, porque ya podemos ver que Dios, en medio de las situaciones más trágicas que pudieran existir, en este caso la vida de Job, siempre estuvo con él. Y eso es lo que pretendo que esta serie logre en nuestros corazones. Que después de un año, 40, 50 semanas, no sé cuánto me va a llevar a analizar, no todo el libro, pero sí los aspectos más importantes, digamos, Dios está conmigo siempre. ¿Y por qué está conmigo siempre? Lean conmigo. Porque me conoce. Vamos a la palabra de Dios, Salmos 34, 18. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Vamos bien? Dios quiere que seamos resilientes. Dios quiere hacernos personas resilientes. Dijimos que la resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuente de tensión significativa, como problemas familiares o de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Se dice, hermanos, salud, se dice que hay diferentes tipos de resiliencia. Física, mental, emocional, social. Pero no importa cuál sea la que nosotros necesitemos, Dios ya nos ha capacitado para poder tenerla. Vamos a la palabra de Dios, Salmos 34, 18. Vamos a ponernos de pie, aunque estoy entrando a la recta final. Vamos a ponernos de pie y vamos a meditar en este pasaje que seguramente algunos ya leyeron y tal vez algunos otros se lo sepan de memoria. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿sí? Dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Hermanos, ¿dónde está Dios cuando estoy sufriendo? ¿Dónde está Dios cuando estoy enfermo? ¿Dónde está Dios cuando estoy confundido? ¿Dónde está Dios cuando me quiero morir? Cercano. Él está cercano. Tomen asiento. Ahora les voy a decir una cosa, hermanos.
Les voy a decir una cosa, hermanos. No está cercano. Juan, está en nosotros. O sea, esto es cierto. En el Antiguo Testamento dice Dios que Él estaba como un escudo alrededor. Pero como el Espíritu Santo no estaba en ellos, es correcto decir, yo también puedo decir hoy que está cercano, no es incorrecto. Pero hay algo mucho mejor. Él está en nosotros. Por eso cuando Pablo escribe, dice que está orando para que el Señor fortalezca con su Espíritu nuestro ser interior. Hermanos, todo el universo está bajo el control de la poderosa mano de Dios. Todo el universo. La vida de todos los seres humanos en el mundo está, hermanos, bajo el cuidado de Dios. Prácticamente nadie nunca comprende el por qué al principio le están sucediendo las cosas. Pero si se mantiene hasta el final, va a poder mirar hacia atrás y va a poder comprender una cosa, y es ahí a donde estoy de acuerdo con Felda, que llegó hasta el final. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque Dios estuvo con él. ¿Sí nos damos cuenta? Por eso es cierto lo que decían. Al final terminó conociendo más de Dios, pero en realidad Dios conocía a Job desde siempre. Hermano, Dios te conoce, Dios te entiende, Dios te comprende, sabe lo que estás sintiendo, conoce tu dolor. Y la palabra de Dios dice que nunca va a permitir que enfrentes algo que supera las fuerzas que Él te ha dado. Si el dolor que hoy o mañana sufres es impresionante, es porque Dios confía en ti que puedes enfrentarlo. Te quiere también convertir en un héroe, en una heroína, pero el costo que se paga es elevado. Vamos a Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5. La palabra de Dios, para poder tener esa clase de resiliencia, esa clase de capacidad, esa clase de fortaleza, hermanos, ¿creen ustedes que Dios no está buscando todavía hombres y mujeres que vindiquen su nombre hoy? Hermanos, claro, porque hoy el ser humano se sigue preguntando, si Dios fuera justo, si Dios fuera bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y los cristianos estamos algunas veces como las mismas gentes preguntando lo mismo, no me preguntes a mí, yo tampoco sé dónde está. Cuando nosotros deberíamos de estar vindicando con nuestra vida el nombre de Dios. No sé si me explico. Por eso nos ha dado la fuerza para poder hacerlo. Pero sabes una cosa, para ser resiliente, por lo menos en lo que a la Biblia respecta, tenemos que ir en contra de toda la lógica humana. La pregunta es ¿por qué? Pues porque es lo que dice la Biblia. Santiago 1, 2 al 5, me voy a detener. Hermanos míos, lean conmigo. Hasta allí. Hermanos, este versículo tiene que estar mal. ¿No? Va de nuevo. Este versículo tiene que estar mal. Es que qué ilógico, ¿no creen ustedes? Pregunto. Sí. Hermanos, tengan por... No dice gozo. No dice pónganse contentos. Dice tengan por sumo gozo cuando se hallen en una prueba. ¿Sí dice eso? No. En diversas pruebas. Eso no es lógico. No es lógico para el ser humano común. Ni siquiera para el cristiano carnal. Pero para las mujeres y hombres como Job, esto es una realidad. Porque sé que en medio de esas diversas pruebas, el Señor que me conoce, me va a convertir en un héroe. Y si ustedes y yo queremos vindicar hoy el nombre de Dios, oremos a Dios, Señor, yo no voy a intentar, no me voy a desgastar emocionalmente para tratar de comprender. Yo creo que tú me conoces y tú estás conmigo.
No necesito ver, tocar, sentir o escuchar, porque sé que tú me conoces, que tú sabes, que tú me entiendes, que tú me comprendes. No voy a preguntar cómo le voy a hacer, porque tú ya conoces todo el final. Tú estás conmigo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resiliencia, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, es decir, deja que llegue hasta el final, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros no sabe cómo hacerlo, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Decía María hace rato, María José, bueno, a lo mejor de repente nos hemos equivocado, hemos dudado, o no hemos sido resilientes. Hoy, este es el momento para orar, decirle a Dios, Señor, perdóname. Porque me he desgastado tanto en tratar de entender por qué, que me he olvidado que tú tienes el control. Me he desgastado tanto reclamándote o preguntándote por qué en este momento, que me he olvidado que me amas, que tú estás conmigo. ¿Sí me explicó? Perdóname, Señor, a partir de hoy, dame sabiduría para saber cómo hacerlo. Hermanos, hermana, no lo olvides. Dios es real. Job es real. Dios no es cruel. Dios no está con los brazos cruzados cuando tú y yo estamos sufriendo y no se deleita en nuestro sufrimiento. Ser cristiano no es sinónimo de sufrimiento. No te permitas dudar de la bondad de Dios, del amor de Dios. No permitas que Satanás logre contigo y conmigo lo que no pudo hacer con Job. Vamos a ver que es impresionante esa conversación que tuvo Satanás con Dios. No permitamos que él logre con nosotros lo que no logró con ese hombre. Dios no es cruel. Dios amaba a Job, conocía a Job, sostuvo a Job, mantuvo a Job siempre en sus manos. Y hace lo mismo con todos aquellos que le aman. Vamos a terminar. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Espero de verdad que esta serie, y les pido que oren por su servidor, que sea de bendición, hermanos. Que cada uno de los temas que vamos estudiando semana a semana sean retadores y sean de bendición para nosotros. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19 y después 1 Corintios 8:3. Es más, si traen Biblia física, de una vez búsquenla. 2 Timoteo capítulo 2. Dios no es cruel, así que si hoy mismo, hermano, hermana, estás sufriendo, no te permitas dudar de su bondad, ni permitas que el diablo te haga dudar. El Señor conocía y amaba a Job, y puedes estar seguro que lo mismo hace con cada uno de aquellos que lo amamos. Leamos todos juntos la palabra de Dios en 2 Timoteo 2, 19. ¿Listos? Dice la palabra de Dios, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si yo amo al Señor y estoy pasando por adversidad, lo primero que tengo que abandonar es el pecado para poder ver las misericordias de Dios en mi vida en mayor grado. Terminemos con 1 Corintios, hermanos, 8:3. Preparémonos, hermanos, para descubrir cómo nuestra fe puede llegar a ser maravillosamente transformada por Dios aún en medio de la adversidad. 1 Corintios 8:3. La palabra de Dios dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Preparémonos, hermanos, para que a través de esta serie descubramos cómo Dios puede transformar nuestra fe en algo maravilloso. Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.